Rafael solía mirar los altos rascacielos de la ciudad y sentirse en casa. El brillo de las luces de la metrópoli, los pasillos interminables de su oficina, los cafés rápidos entre reuniones, todo parecía funcionar en armonía. No necesitaba nada más, o al menos eso era lo que pensaba. Hace años, había dejado atrás el pequeño pueblo donde creció, donde hizo amigos que marcaron su vida. Entre ellos, Marcos. Su amistad había sido una de esas que parecían invencibles. Juntos enfrentaron la niñez y la adolescencia con risas y promesas. Una de ellas, la más simple pero tal vez la más importante, fue hecha en un día caluroso de verano, sentados al borde del río que cruzaba la ciudad. «Nunca nos vamos a separar, ¿verdad?», preguntó Marcos, con una sonrisa sincera. Rafael, siempre impulsivo, respondió sin dudar: «Nunca». Y en ese entonces, creía firmemente en esas palabras. Pero la vida tiene una forma peculiar de alejarnos de las cosas que más amamos. Rafael siguió a la universidad, luego se estableció en la ciudad grande. El tiempo pasó, la rutina se impuso y la promesa que le hizo a Marcos se deshizo en la bruma de la distancia y la indiferencia. Hace meses que no tenía noticias de su amigo. Hasta que, una tarde cualquiera, llegó una carta a su mesa. Con la letra de Marcos, clara y firme, como siempre había sido, el mensaje parecía cargado de urgencia. «Rafael, estoy enfermo. Quiero verte. Tal vez antes de que sea demasiado tarde». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Rafael quedó inmóvil, los ojos fijos en esas líneas simples, pero llenas de significado. El dolor que había intentado enterrar durante tanto tiempo resurgió con fuerza. La añoranza, la culpa, todo se mezcló en su pecho. Sabía lo que tenía que hacer. Rafael nunca imaginó que un simple pedazo de papel pudiera tener tanto impacto. La carta de Marcos lo dejó sin saber qué hacer. Durante semanas, intentó ignorar el llamado, convenciéndose de que su vida en la ciudad grande era más importante, más urgente. Pero, en el fondo, sabía que no podía dejarlo atrás. El día que decidió partir, Rafael sintió una mezcla de emociones. Había miedo de encontrar a Marcos en un estado que no quería ver, miedo de descubrir que la promesa de la infancia era más frágil de lo que pensaba. Pero también había una fuerza dentro de él, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tal vez fuera el deseo de redención o simplemente el reconocimiento de que no podía dejar la amistad perderse de esa manera. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Los paisajes cambiaban a medida que se acercaba al pueblo, pero su mente estaba en otro lugar. Cada kilómetro que recorría parecía un paso más cerca de enfrentar las consecuencias de su ausencia. Cuando finalmente llegó, el pueblo parecía el mismo de siempre, pero para él era irreconocible. Era como si, al regresar, hubiera descubierto una parte de sí mismo que hacía mucho tiempo estaba enterrada. El hospital estaba en el centro del pueblo, en un edificio antiguo y sencillo, que contrastaba con la modernidad a su alrededor. Rafael respiró hondo antes de entrar, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando se acercó a la habitación de Marcos, el sonido de la respiración agitada y el silencio pesado en el pasillo lo hicieron detenerse por un momento. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero cuando entró, la imagen de Marcos, acostado en la cama con el rostro pálido, hizo que todo pareciera irrelevante. Marcos sonrió al verlo, una sonrisa débil pero genuina. «Rafael», dijo, con voz ronca. «¿Viniste?». Rafael no supo qué decir. En lugar de eso, se acercó, se sentó junto a la cama y tomó la mano de Marcos. La sensación de contacto, de proximidad, fue como un bálsamo para ambos, pero también trajo a la superficie el dolor de todos los años perdidos. «He venido», respondió él, con voz entrecortada. «No sabía que estabas tan mal». Marcos dio una sonrisa triste. «Lo sé, Rafa. Lo sé. Pero lo que importa es que estás aquí ahora». Los días siguientes pasaron lentamente. Rafael permaneció al lado de Marcos, conversando tanto como pudiera, tratando de llenar el silencio con palabras y recuerdos. Rememoraron la infancia, los momentos de libertad en las interminables tardes, cuando la mayor preocupación era solo qué hacer después de la escuela. Su amistad era el ancla que los mantenía firmes en un mundo que siempre parecía tan vasto y confuso. Pero a medida que las conversaciones avanzaban, la añoranza se transformaba en un sentimiento más doloroso, la culpa.
Rafael se preguntaba por qué nunca había escrito, por qué nunca había llamado. Quería preguntar a Marcos qué realmente había sucedido, qué hizo que la vida los separara, pero temía la respuesta. Sabía, en el fondo, que la culpa era suya. Las disculpas parecían vacías ahora, como palabras que ya no podían revertir el tiempo perdido. Esa tarde, mientras el sol se ponía por la ventana de la habitación, Marcos hizo una pausa. Lo miró con una mirada que mezclaba tristeza y comprensión. «Sabías que siempre esperé por ti, ¿verdad?», preguntó Marcos, casi como una confesión. «No me importaba esperar. Pero, a veces, me pregunto si aún me recuerdas». Rafael no respondió de inmediato. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, y luchó por encontrar algo que pudiera aliviar el dolor de esa declaración. Durante tanto tiempo, se había convencido de que Marcos entendería la razón de su ausencia, que el tiempo curaría cualquier herida. Pero al escuchar eso, se dio cuenta de que nada había sanado, ni el tiempo ni la distancia. Marcos todavía lo veía como su amigo, y él, por su parte, había fallado en ser el amigo que Marcos necesitaba. «Yo, me distancié», dijo Rafael, finalmente encontrando su voz. «La vida me alejó. No sabía cuánto dolería». Marcos sonrió, pero de una manera triste, como alguien que ya había aceptado el dolor. «Lo sé. Sé que no querías eso. Pero a veces, nos perdemos, ¿no? La vida nos empuja lejos». El silencio se apoderó de la habitación, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de comprensión, de ambos reconociendo la distancia que el tiempo había creado. Rafael quería más que nunca retroceder, rehacer las cosas, pero sabía que no había manera. El arrepentimiento era ahora una sombra que lo acompañaría para siempre. Mientras tanto, Marcos parecía tranquilo. Parecía en paz con lo que había sucedido, como si finalmente hubiera hecho las paces con la vida y con sus propios sentimientos. «Sabes, Rafa», continuó, «no te culpo. Entendí que, en algún momento, la vida está hecha de elecciones. Y tú tuviste que seguir tu camino. Solo, es bueno saber que, al final, viniste». Rafael sintió los ojos llenarse de lágrimas. No sabía qué decir a eso, pero algo dentro de él se rompió. Quería pedir perdón, pero las palabras parecían demasiado pequeñas. Así que, en lugar de eso, apretó la mano de Marcos, como si pudiera transmitir todo lo que sentía a través de ese gesto. Los días continuaron pasando lentamente, y Rafael sabía que el final estaba cerca. La salud de Marcos empeoraba cada día, y el cansancio en su mirada se hacía cada vez más evidente. Rafael permaneció a su lado, incluso cuando las palabras parecían escasas, su presencia era lo único que podía ofrecer de manera genuina. Pero, a diferencia de lo que imaginaba, eso parecía ser suficiente. Una mañana tranquila, cuando el sol aún intentaba penetrar las cortinas de la habitación del hospital, Marcos llamó a Rafael para una última conversación. Su voz estaba débil, pero las palabras que dijo tuvieron un impacto profundo en Rafael. «No te voy a pedir disculpas», dijo Marcos con una sonrisa suave. «Porque, en el fondo, sé que hiciste lo mejor que pudiste. Solo, quería que supieras que no me arrepiento de nada. Siempre tuve buenos recuerdos de ti, de nosotros». Rafael miró a Marcos, sintiendo un nudo en la garganta. Las palabras de Marcos eran una mezcla de aceptación y despedida, y eso hizo que Rafael sintiera que, tal vez, había perdido mucho más que solo el contacto con su amigo. Había perdido la oportunidad de vivir más momentos como ese, de revivir la amistad que, durante tanto tiempo, había dejado atrás. «Recuerdas que te lo prometí», dijo Marcos, con debilidad en la voz, pero aún con un brillo de comprensión en sus ojos. «Sabía que, si el tiempo pasaba y nos distanciábamos, regresarías. Siempre lo supe. No importa cuánto tiempo haya pasado». Las lágrimas finalmente cayeron, sin que Rafael pudiera evitarlo. Apretó la mano de Marcos, como si pudiera transmitir todo lo que sentía a través de ese gesto. «No debía haber esperado tanto», dijo, con la voz quebrada. «Debería haber estado aquí antes». Marcos movió ligeramente la cabeza. «No importa, amigo mío. Lo que importa es que estás aquí ahora. Eso es todo lo que necesitaba. A veces, la vida nos separa de las personas que más importan.
Pero nunca es tarde para redescubrir la importancia de las promesas y los lazos que nos unen. ¿Quién necesitas buscar hoy para recuperar una amistad o cumplir una promesa que aún no has cumplido? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Reencuentra a tus amigos, reconéctate con tu pasado, y recuerda, la distancia nunca es mayor que el valor de una verdadera amistad. ¿Estás listo para cumplir tu promesa?